Pablo Motos ha respondido a Broncano y hay cosas en las que creo que Pablo se ha equivocado y me gustaría comentároslas. Y quiero saber también vuestra opinión. Pero antes, seguidme para estar al tanto de la última hora del salseo. Hoy estábamos deseando todos ver cómo iban a arrancar ambos programas, La Revuelta y El Hormiguero. Broncano ha arrancado el programa con humor, tocando un bombo, pero que en esta ocasión el bombo tenía el rostro de un ciervo ahí plantado. ¿Por qué? Pues porque el jueves pasado, al no poder hacer la entrevista a Jorge Martín, bueno, en realidad se la hicieron, la grabaron, pero no la podrán emitir hasta que aparezca Jorge Martín en El Hormiguero, decidieron emitir 20 minutos de documentales en los cuales salía un ciervo. Pablo Motos, por su parte, ha arrancado el programa, ha dejado caer que iba a dar una respuesta a Broncano y se ha esperado hasta el final para hablar con la audiencia. Una estrategia al final buena porque así atrae a la audiencia hasta el final y sobre todo porque ahí había acabado Broncano, entonces podía tener muchísima más gente viendo su programa, tanto del programa de Broncano como del suyo. Hay partes del discurso de Pablo Motos que yo creo de verdad que se ha equivocado en llevarlo por este lado. Vamos a ver. Dice Pablo Motos, no entro nunca en ninguna polémica, pero hoy tengo que defenderme de una agresión que me han hecho a mí y al equipo del programa. Había muchas dudas sobre cómo iba a responder Pablo Motos a las acusaciones de Broncano, si iba a utilizar el humor o no. Está claro que el humor no lo ha utilizado, ha ido tajante y directo mirando a cámara a leer esto. Por cierto, estas declaraciones las he cogido del diario El Mundo porque me parecía que recogía bastante bien lo que había dicho Pablo Motos y era bastante extenso, medio de 4 minutos y quería resumíroslo. Dice Pablo Motos, aquí es donde yo creo que se equivoca. Quiero pediros perdón a la audiencia porque con Aldama, con todas las implicaciones del gobierno y con la Dana, hablaros de una entrevista me da mucho reparo, pero necesito restablecer la verdad. Vamos a ver, lo que ocurrió entre Broncano y Pablo Motos es historia de la televisión de nuestro país. Que un programa haga en directo una denuncia a lo que está haciendo otro programa y que emita un documental de 20 minutos de animales como muestra de manifestación es algo histórico. Entonces sí me parece reseñable y que Pablo Motos tiene que responder y no hace falta que hable de otros temas políticos para responder a esta polémica, llevándolo a algo mucho más banal, como si por ejemplo Lola Lolita en el próximo Fotocall nos dice que no va a hablar de su guerra con Marta Díaz porque hay temas mucho más importantes en el país. No nos pongamos tan trascendentales, por Dios. Vayamos al grano. Dice Pablo, se ha hablado mucho de este tema, quizás demasiado, pero hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar. Yo no habría llevado este discurso, y aquí es donde yo creo de verdad que se equivoca Pablo Motos, al tema político. Y sé que me vais a decir, todo es política, Javi, en esta vida. No. O sea, a ver, Broncano ha hecho una denuncia de algo que ocurría muchísimo antes de aparecer en televisión española. De cuando estaba en Movistar Plus, de cuando la política no importaba como está importando en este momento. De hecho, es que ya en su día, en La Resistencia, hacía bromas que en ese momento no sabíamos pillar, pero que eran indirectas del tema de los invitados, de qué programa se lo quitaban. Ya estaban lanzando pullitas al Hormiguero, mucho antes de aparecer en TV. Entonces por eso creo que la respuesta de Pablo Motos no tendría que haber ido dirigida solo a lo que está ocurriendo en este momento, sino haber hecho una respuesta más genérica, basada también en la acusación que le había hecho Broncano de años de guerra. Dice Pablo, del Hormiguero se habla mucho, de mí también, a veces barbaridades. Supongo que ser un programa visto durante tantos años te lleva a una gran exposición con cosas buenas y con cosas malas. Y yo eso lo he asumido siempre y yo siempre he intentado evitar polémicas, incluso cuando desde otros programas de la competencia se han hecho y se hacen contra mí de manera continuada pullas de mal gusto, irrespetuosas, camufladas de humor, cuando en realidad son ataques. Y no lo aguanto. Mirad, esta parte que va a venir ahora es la que yo creo que habría tenido que utilizar Pablo Motos en todo su discurso. Dice, no tengo ningún problema, pero no puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo del Hormiguero y se insinúen cosas que no son ciertas. Esta, la de defender a su equipo y la de dar una explicación a la acusación que se le ha hecho. Dice, en el Hormiguero, como llevamos haciendo desde hace 19 años, planificamos con mucha antelación a los invitados porque queremos ofrecer el mejor programa. La entrevista con Jorge Martín estaba cerrada y pactada desde el 29 de octubre y el compromiso de su equipo era que la primera entrevista iba a ser para el Hormiguero y lo reclamamos porque para nosotros ofrecer el mejor programa es muy serio. Pues esta parte es para mí la que tendría que haber utilizado y al final, pues oye, está reconociendo públicamente que luchó por que él fuese el primero en entrevistarlo al enterarse de que estaba en La Revuelta y que luchó porque así lo había acordado. Al final, el fallo de todo esto es lo que hicieron los representantes. Una mala organización. Dice Pablo, no estaría aquí dando esta explicación con algo que sucede todos los días en los periódicos, los medios, las radios y la televisión si no se hubieran contado las cosas para que parezcan lo que no son y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública que pagamos todos. Una televisión que estimó que este era uno de los 3 temas más importantes del día. A ver, es que era uno de los temas más importantes del día, Pablo. Es decir, que haya una guerra entre 2 programas de esta manera es algo que interesa a todo el mundo, porque al final las guerras televisivas siempre han interesado. Hace años hablábamos de la guerra entre el programa de Ana Rosa y Espejo Público, la guerra de pinganillos, y se hablaban en todo tipo de medios televisivos, prensa nacional, y ahí no había política, había una guerra entre 2 programas.
Un malentendido de un invitado se considera una de las noticias más importantes de los informativos, pero también de muchos programas. A ver, es que de pronto un programa emita 20 minutos de un documental de animales como seña de manifestación contra otra, me parece algo histórico, es normal que se hable. Y si tanta trascendencia tenía, tendrían que haber llamado a la otra parte, como así hizo la mayoría de los medios. Nadie de Televisión Española ha llamado al Hormiguero ni a Tres Media. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información. Pues esta ha sido la respuesta de Motos a Broncano. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Vosotros de qué lado estáis? ¿Del de Pablo Motos, del de Broncano o del de ambos? Porque también puede ser que consideréis que tiene razón en algunas cosas Broncano y en otras Pablo Motos. Me gustaría saber vuestra opinión y seguidme para más salseo, porque este salseo se viene fuerte. Yo creo que este es el primer capítulo.